Pocas disciplinas hay que me parezcan más importantes y bonitas que la filosofía. Te ayudan a ver el mundo de otra forma y sobre todo a crear un pensamiento crítico muy importante hoy en día. Por eso es muy importante la existencia de divulgadores que acerquen este mundillo a gente más joven y sobre todo que asienten unas buenas bases. Es un placer para mí tener hoy conmigo a Enric de Adictos a la Filosofía. ¿Qué tal, Enric? Hola, ¿Cómo Seba. estás? ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Pues vamos a ir empezando porque yo he visto que tu pasión por la filosofía viene de lejos, vienes desde bachillerato. Cuéntame un poquillo cómo empezaste en este mundillo. Wow, mira, yo era un chaval que se hacía un montón de preguntas, ¿vale? O sea, a mí me preocupaba mucho el tema de la muerte, de la libertad, lo típico que yo creo que a muchos adolescentes les preocupa, ¿no? Si la vida tiene sentido, por qué estamos aquí, a dónde vamos, todas estas cosas y tal. Y yo no sabía todavía que eran preguntas filosóficas, porque yo en la ESO no tuve ninguna asignatura de filosofía, pero sí que al llegar al bachillerato tuve filosofía como asignatura y descubrí, pues eso, que yo me había estado haciendo preguntas filosóficas sin saberlo, ¿no? Y para mí fue como un choque, como enamorarme casi, ¿no? Y fue, wow, esto es lo que yo estaba buscando y lo acabo de encontrar, ¿no? Y entonces pues decidí estudiar filosofía, básicamente. Sí que es verdad que digamos, luego el camino fue quizás un poquito más tortuoso porque, digamos, que yo tenía como presiones, bueno, notaba estas presiones sociales, ¿no? En contra de estudiar una carrera de humanidades, de letras y especialmente filosofía, ¿no? En plan, ¿por qué no haces algo de provecho en lugar de estudiar esta cosa tan inútil y tal? Y digamos que inicialmente dije, bueno, pues si todo el mundo me está diciendo esto, voy a hacer una carrera científica y me matriculé en bioquímica. Pero bueno, como todo el mundo, cuando todo el mundo me preguntaba qué iba a estudiar, yo les decía, sí, voy a estudiar bioquímica y tal, pero después, ¿no? Siempre añadía como esta coletilla, pero después haré filosofía. Y un día me desperté y me di cuenta de que eso no tenía ningún sentido, ¿no? Que era muy absurdo dedicarle 4 o 5 años de mi vida a estudiar algo que no me apetecía solo para después, siempre después, hacer lo que realmente quería hacer, ¿no? Y a la semana no llegué ni siquiera a pisar la Facultad de Ciencias, a la semana pues me cambié a filosofía y desde entonces, esto fue en el 2011 y bueno, nunca me he arrepentido de esa decisión. Hay mucho prejuicio con la filosofía, imagino que un poco relacionado con el paro o con los puestos de trabajo. Sí, la gente, sobre todo, bueno, yo alguna vez he dado charlas en institutos y tal, y siempre la pregunta que sale siempre es la de las salidas, ¿no? En plan, bueno, vale, esto es muy interesante y tal, pero ¿qué salidas tiene, no? Y bueno, yo entiendo, porque es algo que también me preocupaba a mí cuando tenía pues la edad de un chaval, ¿no? De un adolescente y tal, entiendo que esto es algo que te preocupa, pero yo cada vez estoy viendo más que eso tiene que ser un factor a tener en cuenta, pero no el factor determinante, ¿no? Lo que tiene que determinar lo que vayas a estudiar es qué es lo que realmente te apasiona, ¿no? Porque luego tú, si has estudiado algo que te apasiona y estás trabajando en algo que te apasiona y tal, tienes muchísimo más que aportar que no si has hecho algo simplemente para luego encontrar un trabajo que a lo mejor ni lo encuentras, ¿no? Porque ya sabemos cómo está el mercado laboral y no tenemos ni idea de cómo va a estar de aquí a que una persona que empieza ahora la carrera la termine, ¿no? Entonces, yo siempre digo eso, está bien preocuparse por las salidas, filosofía tiene sus salidas también, o sea, no es como que aquí no vas a trabajar de nada o no vas a poder trabajar de nada, pero que lo realmente importante tiene que ser lo que a uno le apasiona estudiar. Yo imagino que para que te gustase, sobre todo desde bachillerato, la filosofía, tuviste que tener un buen profesor, que es Sí, algo al final sí, muy importante. sí, sí, es importante. De hecho, yo creo, o sea, el profesor que yo tuve, básicamente yo creo que es el que me despertó esta pasión, porque yo le notaba a él la pasión que él tenía y eso es algo que realmente se transmite. Cuando uno tiene un buen profesor que le apasiona la materia y tal, si uno está despierto y si tiene esa disposición hacia ese tipo de asignatura o de disciplina, es muy fácil que le contagie esa misma pasión y es lo que me pasó a mí. Yo estoy segurísimo de que con otro profesor seguramente no me habría pasado y a lo mejor hubiera estado pues con las mismas preguntas, pero realmente sin el rumbo que esto me dio, ¿no? Claro, ayuda mucho. Y te quería preguntar si tú crees que la filosofía se enseña bien en bachillerato, porque Ah. sobre todo es cuando se da. Sí, sí, a ver, yo entiendo que se hace lo que se puede con las horas que se tienen, ¿no? Sí. Porque claro, o sea, podríamos hacer castillos en el aire y decir, no, se tendría que enseñar así, así, no sé qué, pero luego te están dando 2 horas a la semana y con eso no se puede hacer mucho más, ¿no? Entonces, claro, yo entiendo que, al menos tal y como entiendo que se plantea, es primero de bachillerato como una especie de perspectiva general de la filosofía
y luego en segundo, pues autores, ¿no? Y claro, ahí como se quieren meter todos los autores posibles y no se puede al final dar ninguno, ¿no? Entonces, es muy complicado realmente. Yo lo he estado pensando y yo no sé cómo lo enfocaría yo. O sea, obviamente le daría más horas a la asignatura, y no sé qué vale más la pena, si hacer realmente un repaso histórico de distintos filósofos o agarrar 2, 3 filósofos y profundizar muchísimo a saco en ellos, o olvidarnos de la historia de la filosofía e ir más a, en plan, temas, ¿sabes? O sea, ¿qué están estudiando los filósofos hoy? ¿Sabes? O sea, filosofía, hay muchísima discusión en filosofía de la mente, metafísica, ética, no sé qué, ¿no? Pues vamos a ver la discusión contemporánea, ¿no? Entonces, yo no sé muy bien exactamente qué se tendría que hacer, porque luego está esto que te digo, ¿no? O sea, al final con las horas que te dan se puede hacer muy poquito. Es además un tema muy complejo cómo enseñarlo, pero es que la filosofía es compleja. Sí. Y todavía no le hemos dado una definición. Y para la gente que esté un poco más perdida, ¿qué Sí. es la filosofía? Es algo difícil de explicar. Vale. Es realmente muy complicado y yo casi te diría que hay tantas definiciones de filosofía como filósofos, ¿no? Exagerando como un poquito. Pero bueno, a mí me gusta, digamos, algo como súper tópico, que es tirar de la etimología, ¿vale? Filosofía viene del griego, es la unión de dos palabras que son filía, que significa amor o amistad, y sofía, que significa sabiduría. Entonces, la filosofía, pues es el amor por la sabiduría, ¿vale? Entonces, vale, ok, pero ¿qué significa esto, no? Porque ¿qué es la sabiduría, no? Entonces la pregunta, ¿qué es la sabiduría? Entonces la sabiduría, si tú miras, por ejemplo, en los griegos, Aristóteles, Platón y tal, cómo lo entienden, ves que ellos entienden por sabiduría como el modo de conocimiento más perfecto, más elevado sobre todas las cosas, ¿no? O sea, como la comprensión de la raíz, de lo más fundamental de todo lo que existe. Entonces, bueno, pues podríamos ir tirando por ahí. O sea, la filosofía es esa ciencia, ¿no? Esa disciplina que se hace esas preguntas más fundamentales sobre todas las cosas y que intenta ir a la raíz de todo, ¿no? Y que en ese ir a la raíz está también estudiando los fundamentos o los presupuestos de las otras ciencias, de las otras disciplinas, ¿no? Porque pues el físico, el biólogo, el químico, para hacer su actividad tiene que dar por supuestas toda una serie de cosas que si no las da por supuestas no puede hacer experimentos, por ejemplo, no puede estudiar lo que tiene que estudiar, pero que esos presupuestos también vale la pena analizarlos, evaluarlos, investigarlos y ver cómo se podrían defender, ¿no? Entonces, eso lo hace la filosofía. Es un poco idealista eso de querer saber todo sobre todo, ¿no? Sí, sí, bueno, la filosofía tiene esa inspiración, ese principio, bueno, ¿no? Ese idealismo inicial, ¿no? Porque es como, bueno, los clásicos decían que nace de la admiración que nos despierta la realidad, ¿no? O sea, el ser humano se encuentra en el mundo, arrojado en el mundo, por decirlo de alguna manera, y todo le sorprende, ¿no? Porque es en plan, ¿por qué están estas cosas aquí si no tendrían por qué estar aquí? Y de esa sorpresa nace la pregunta filosófica de, vale, ¿pero por qué? ¿Y qué es esto? ¿Y cómo ha llegado aquí, no? Entonces, bueno, ese anhelo por conocer, que sí, que tiene mucho de idealista, porque no es un anhelo de conocer hasta cierto punto y luego ya está, sino no, de conocerlo todo, Sí, sí, ¿sabes? entero. Entero. Pues eso es lo que mueve a la filosofía al final. Y bueno, ya sabemos un poquito qué es la filosofía, pero ¿para qué sirve? ¿Por qué alguien debería Ah, estudiar filosofía? esa es una buena pregunta. A ver, de entrada, a mí me gusta decir varias cosas, ¿vale? O sea, me gusta decir, a ver, si no somos como muy tiquismiquis con las palabras y tal, pues la filosofía sirve para bastantes cosas, ¿no? Porque al final tú en la filosofía estás estudiando, por ejemplo, pues no sé, qué es lo que hace que un argumento sea válido, sea lógicamente válido. Pues eso tiene mucha utilidad a la hora de tú luego exponerte, por ejemplo, a un debate político y poder discernir, vale, ojo, aquí está jugando con mis emociones, ojo, aquí está haciendo una falacia, ¿no? Está haciendo un razonamiento que no es válido, etcétera, etcétera. Entonces, eso realmente te ayuda bastante, ¿no? Dicho esto, a mí me gusta como poner un poquito en cuestión el presupuesto de la pregunta, que es que tiene que servir para algo, ¿no? Y es en plan, a ver, ¿por qué tiene que servir para algo? A lo mejor es que no sirve para nada y justamente las cosas que más valoramos son aquellas que no sirven para algo distinto, sino que su valor es intrínseco, que tiene el valor en sí mismo. Entonces la filosofía
te está dando un conocimiento, te permite buscar un conocimiento que no es que su valor esté en que luego con ese conocimiento puedes hacer otra cosa distinta, sino que su valor es intrínseco, lo tiene en sí mismo, ¿no? Puede servir un poco para curar tus propias Exacto, inquietudes. sacia una inquietud que tenemos y entonces en ese sentido su finalidad está ahí, ¿no? Claro, la filosofía al final lleva desde que el hombre es hombre, lleva Sí. siglos ya. Por eso me gustaría saber qué representantes tenemos hoy en día, si existe un pequeño declive con respecto a los últimos años. Hmm. No, yo no diría que hay ningún declive. Es verdad que la filosofía hoy es muy distinta de la filosofía en otros siglos. Hoy se hace una filosofía que, digamos, ¿cómo decirlo? O sea, hay pocos grandes nombres, ¿no? Por decirlo de alguna manera. O sea, no hay, o al menos yo no te sabría decir que haya un Hegel, un Spinoza, ¿sabes? O sea, hay algunos como filósofos que son muy showmans, ¿no? Está el típico Slavoj Žižek y tal, que es como muy, es un filósofo muy de masas y tal, pero en general la filosofía se hace más como en grupo, ¿sí? Se hace más en grupos de investigación, entre varias personas, en diálogo en diferentes revistas, intercambiando artículos y tal. Entonces hay más, es una filosofía quizás que podríamos decir que es más de corrientes, más de movimientos, más de escuelas y no tanto de personas, ¿no? Y eso tiene sus ventajas y va a tener también sus inconvenientes, ¿no? Entonces, pero declive yo diría que no lo hay, ¿no? De hecho, casi te diría lo contrario. Hoy, después, o sea, sí que yo creo que venimos de unos siglos, la segunda mitad del siglo XX es un siglo muy positivista, muy cientificista, en el que solo la ciencia dura, la física es válida como método de conocimiento y tal, y ya hemos salido de eso, se está volviendo a poner mucho énfasis en la filosofía, ¿no? En lo valioso que es la filosofía, lo que la filosofía puede aportar incluso a la actividad científica y tal. Entonces no hay declive en ese sentido. De nombres, no sé qué nombres te podría dar. A mí me gusta muchísimo toda una corriente que es el nuevo esencialismo, se le conoce, o es una especie de neo-aristotelismo, porque yo soy muy de Aristóteles, entonces ahí tienes autores que de alguna manera están trabajando en temas contemporáneos y se han dado cuenta de, oye, esto que estamos trabajando, Aristóteles ya estaba diciendo cosas que nos pueden servir, ¿sabes? Y entonces aquí tienes, no sé, por ejemplo, una filósofa que me gusta mucho es Nancy Cartwright, otro es Edward Fesser, David Overberg, y trabajan un poquito en toda esta línea de recuperación de nociones clásicas para la discusión contemporánea. Sí, que mirando un poquito hacia atrás podemos encontrar cosas que nos sirvan mucho. En historia, Exacto, por ejemplo, se dice que para ver un poquito el futuro tenemos que saber el pasado, si no exacto, es imposible. efectivamente. Y me parece muy curioso porque has dicho estos grandes nombres y yo tengo preparado una pequeña lista con algunas Vale, personalidades para que me des tu opinión sobre ellos, porque vale, a son ver. de los más famosos, vaya. Y vamos a empezar por un clásico que es Sócrates. Hombre, Sócrates es yo creo que prácticamente es el fundador, entre comillas, de la disciplina filosófica, o sea, no propiamente hablando, ¿no? Porque nos podríamos remontar a Tales de Mileto, pero sí que Sócrates inaugura un modo de hacer filosofía que es como súper característico, ¿no? Que es mediante el diálogo y la búsqueda con otra persona y sin presuponer que ya lo sabes todo de antemano, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, sin Sócrates no hubiéramos tenido a Platón para nada, ¿no? Sobre todo sin si Sócrates no hubiera sido una persona de convicciones fuertes, ¿no? Porque tú sabes que lo matan los atenienses, ¿no? Y él se podría haber liberado de eso muy fácilmente, pero por no querer pasar por el aro, dice, no, yo no voy a ceder de mis convicciones, si vosotros me queréis matar, me matáis. La mancha va a estar sobre vosotros y no sobre mí, ¿no? Y gracias a eso tenemos luego a Platón, porque a Platón le impresionó muchísimo eso de Sócrates. Y gracias a Platón tenemos a Aristóteles, Aristóteles y efectivamente, o gracias a sea, Aristóteles otros tantos. Al final es la pescadilla que efectivamente, se muerde la cola. efectivamente, sí, sí. Vale, pues vamos a pasar con Descartes. Con el bueno de René. El bueno de René. Y yo con Descartes tengo un poco relación de amor-odio. Explícame eso. Porque, mira, o sea, yo veo en Descartes el punto de no retorno. Yo te decía antes, ¿no? Que yo soy muy de Aristóteles, yo soy muy aristotélico. Y en Descartes veo el punto de no retorno
de cuando se deja definitivamente atrás esa tradición aristotélica que durante tantos siglos se ha ido trabajando y empiezan a salir como filosofías que terminan en muchos problemas que la tradición aristotélica ya había tratado antes, pero que por ignorancia de la tradición aristotélica pues se terminan en esos pozos. Y yo creo que Descartes es el punto de no retorno de eso, porque Descartes, si te fijas, de alguna manera su objetivo principal es, y él lo dice así, ¿no? Él quiere empezar la filosofía de cero. Sí. Sí, o sea, quiere dejar de lado todo lo que se ha filosofado en los siglos anteriores y empezar de cero, porque dice, todo lo que se ha hecho antes que yo se ha hecho mal, yo voy a empezarlo de cero y luego voy a hacer bien, ¿no? Y eso es un problema y es algo muy moderno, o sea, porque luego todos los que van a venir después de Descartes vienen con la misma actitud de, sí, sí, los que han venido antes que yo lo han hecho todo mal, aquí estoy yo para salvar a la filosofía, ¿no? Y es algo muy moderno, pero claro, se pierde todo ese conocimiento acumulado de la tradición filosófica, ¿sí? Se pierde todos esos debates, todos esos problemas que ya se han discutido, que tantísima gente mucho más inteligente que tú y que yo ya ha discutido en los siglos anteriores y ya se ha llegado más o menos a ciertas conclusiones que se pueden discutir, que se pueden poner en duda, que se pueden revisar, pero si tú haces borrón y cuenta nueva, de alguna manera te pierdes todo eso, ¿no? Y es, ¿por qué? ¿Por qué queremos perdernos eso, ¿no? Entonces en Descartes veo eso y por eso digo que tengo un poquito... Descartes, amigo mío, no sé si tendrías que haber ido por aquí. Que al mismo tiempo lo entiendo por su situación histórica y tal, pero que a lo mejor se lo tendría que haber planteado de otra manera. Bueno, has explicado un poco el odio, explícame el amor, que es lo que te El gusta de amor. Descartes. O sea, me gusta realmente que él intenta, en esa circunstancia histórica en la que él se encuentra, de, bueno, en ese momento sí que podríamos decir que hubo un declive de la filosofía, se hacía una filosofía muy, muy cerrada, muy de repetición solamente, muy clausurada en las universidades, en la academia, y Descartes, digamos que, bueno, pues es uno de los primeros que empieza pues, a escribir filosofía en lengua vulgar, ¿no? No escribe solamente en latín, sino que empieza a escribir en francés, que recupera un poquito ese hacer filosofía en la calle también, ¿sabes? Y entonces, en ese sentido, yo veo que, bueno, pues él aportó otra vez a recuperar ese espíritu de la filosofía que no se tenía como quedar solamente en las nubes, sino que bajar otra vez un poquito a tierra y al hombre más común, ¿no? Un poquito la función que tenéis también los divulgadores. Exacto, sí. Vale, muy bien, muy interesante. Vamos a seguir con Kant. Kant. Wow. Kant, mira, a mí Kant me parece que es un genio, ¿vale? Pero me parece que tiene un problema. Yo siempre digo esto, el problema de Kant se llama Hume, ¿vale? Y el problema de Hume se llama Hume. Kant. Entonces, o sea, Kant, digamos que es un genio de la filosofía, pero se encuentra con Hume y de alguna manera, en lugar de poner en cuestión quizás los presupuestos a partir de los cuales Hume hace filosofía, porque Hume, digamos que empieza desde una epistemología muy empirista, ¿vale? Muy exclusivamente de los sentidos, pero muy inmediato, ¿no? De las percepciones sensibles inmediatas y punto, y no se puede ir más allá, ¿vale? Entonces, en lugar de poner como en cuestión eso, de alguna manera asume que eso es cierto, que esa epistemología es la correcta, e intenta de alguna manera evitar las conclusiones a las que Hume llegó a partir de esos principios. Y bueno, lo que hace es espectacular, pero que quizás lo que tenía que haber hecho es cuestionar ese punto de partida, ¿no? En lugar de darlo de alguna manera por supuesto. Pero bueno, ese... Un poquito lo contrario a lo que hizo Descartes. Claro, exacto. Vámonos con uno que veo que tienes ahí en el fondo, que es Nietzsche, que sé que además lo has estudiado bastante. Sí, Nietzsche, yo hice el trabajo de fin de grado sobre Nietzsche. Nietzsche a mí es un filósofo que realmente me enamora. Me parece impresionante cómo es capaz de arrancarse el corazón, ¿no? y tenerlo en la mano y hablarte de lo que él siente realmente y de cómo él saca una conclusión filosófica y va hasta el fondo y dice, y si esta conclusión tiene consecuencias como
desastrosas, pues las vivimos. No nos tapamos los oídos, no nos tapamos los ojos, ¿no? Sino que las vivimos, ¿no? De hecho, es una de las cosas que él criticaba a sus contemporáneos, ¿no? Con la tesis de la muerte de Dios. Él decía, aquí todo el mundo es ateo y nadie siente lo horrible que es eso, ¿no? O sea, el vacío enorme que ha dejado la idea de Dios cuando la hemos destronado de su lugar de preeminencia, ¿no? Entonces, a mí Nietzsche me parece, vamos, brutal en ese sentido. Ya para ir terminando un poquito con estos filósofos, vamos a irnos al territorio español con Ortega y Gasset. Ortega, mira, yo Ortega prácticamente no conozco nada de Ortega, te voy a ser muy sincero. Entonces, la filosofía española para mí ha sido siempre una asignatura pendiente y nunca me he metido todo lo que me gustaría. Entonces, no te sé decir. Si me preguntaras quizás de Unamuno, quizás sí que he leído un poquito más. De Unamuno y Ortega no se Nos caían pasamos demasiado bien, a justamente, Unamuno ¿no? sin ningún problema, Pero vaya. Unamuno, por ejemplo, a mí me gusta mucho también. Es muy como Nietzsche, o sea, en el sentido de él lo que escribe lo vive muchísimo, ¿sabes? Y eso realmente a mí siempre me ha impresionado de un filósofo que no sea frío, que no se quede solamente en los conceptos, sino que realmente vaya a lo vital y te esté hablando de cómo él, de cómo sus ideas las hace realmente carne y las vive y las experimenta, ¿no? Y en ese sentido, de Unamuno te podría decir eso, ¿no? Que quizás sí que lo he leído un poquito más. De Ortega ya me sabe mal, pero Nada, otro nada. día ya... No pasa nada, pasamos a lo siguiente. Y es que hemos hablado de que si no fuera por Sócrates, no estaría Platón. Sin Platón, Aristóteles. Pero también hay una especie de tendencia de el alumno desacreditar al maestro, en cierta medida. No sé si es correcto lo que estoy diciendo. Sí, yo lo que veo más común es no tanto que el alumno desacredita al maestro, sino que, bueno, pasa todo, ¿eh? Pasa de todo. O sea, tienes alumnos que van a desacreditar al maestro, pero luego lo que yo veo y me gusta más cuando lo veo es cuando el alumno, sin abandonar al maestro, lo corrige, ¿sabes? Corrige al maestro en sus excesos. Por ejemplo, y esto lo ves con Platón y Aristóteles. O sea, Platón tiene una antropología, una visión del hombre muy dualista, en la que el hombre es solamente su alma y está en batalla con su cuerpo, y entonces todo lo sensible es como algo externo al ser humano, es como algo puramente animal y tal. Y entonces llega Aristóteles y dice, bueno, vamos a corregir esto, ¿sí? Esto es un exceso. Entonces dice, el hombre es alma, pero también es cuerpo, es las dos cosas, es la unión de las dos cosas, y por tanto todo lo sensible, todos los placeres sensibles y tal, que en Platón era más como, bueno, esto nos apartamos de ello y tal, no, tienen su lugar en la vida, en una vida buena, por ejemplo, ¿no? Es verdad que Aristóteles, digamos, rechaza todo lo que es la teoría de las ideas de Platón, ¿no? En plan, las formas, rechaza que las formas existan como de modo independiente en otro mundo y tal, pero lo que hace en vez de eso es como bajarlo a la tierra y decir, no, las formas, existen las formas, pero en las cosas concretas, ¿no? O sea, no separadas, sino unidas a las cosas concretas, ¿no? Entonces eso, lo que ves es cuando, bueno, lo que estamos viendo ahí es que que Aristóteles recoge de su maestro todo lo bueno que tiene y lo expande y le añade un toque personal, ¿no? Entonces eso es realmente cuando, bueno, se nota el genio del discípulo, en que no solamente está repitiendo al maestro, sino que lo expande y lo corrige ahí donde le parece que ha fallado en algún punto, ¿no? Claro, es una pequeña mejora en lo que puede aportar Exacto. cada uno. Sí, y al final la filosofía durante muchos siglos, por eso te decía que me sabe mal lo de Descartes, porque durante muchos siglos la filosofía funcionó de esta manera. Recogemos lo que han pensado los anteriores y no lo asumimos acríticamente, ¿vale? O sea, no vamos a aceptarlo todo como verdad absoluta, sino que vamos a reflexionar críticamente sobre lo que plantearon, pero, a ver, es imposible que no hayan acertado en nada, ¿no? O sea, no puede ser, Algo eso no bueno puede tienen ser. que tener. Exacto, en algo habrán acertado, entonces vamos a quedarnos con lo que han acertado y en aquellos puntos en los que se han equivocado lo corregimos y sus principios los expandimos, vamos un paso más allá de donde han ido ellos, ¿no? Y así se hizo la filosofía durante muchos siglos. Y así es como se va avanzando también poquito a poco, ¿no? Claro. He hecho los deberes, he investigado un poquito y he visto que no te gusta nada el cientificismo. Sí.
Explícame un poquito qué es y por qué no te gusta. Sí, a ver, aquí habrá como en plan, bueno, será controvertido en plan cómo definimos cientificismo y tal. A mí honestamente me da igual qué etiqueta le pongamos, o sea, a mí lo que me importa son las posiciones, ¿no? Y yo muchas veces me encuentro ciertas actitudes en mi canal de YouTube, en comentarios o entre gente y tal, como que, por ejemplo, la ciencia, y entendida como la ciencia dura, la física casi muchas veces, es el único método de conocimiento válido y que todo lo que se salga de ahí no es una forma de conocer, es mera opinión, no vale nada, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, a ver, yo lo que veo de alguna manera es que para las personas que tienen ese tipo de posición, no se dan cuenta de que es una posición incoherente en cierto sentido, porque esa misma tesis de que solo es una forma de conocimiento válido el científico, ¿no? O el físico, a esa conclusión no se puede llegar utilizando el método científico o utilizando el método de la física. No puedo hacer un experimento en un laboratorio y llegar a la conclusión de que el único método de conocimiento válido es el científico, ¿no? Por tanto, de alguna manera es como una tesis, una posición que se socava a sí misma, porque entonces, según sus propios estándares, no podríamos afirmarla como verdadera, ni como segura, ni como conocida, ¿no? Y luego que uno ve que hay muchísimas cosas, muchísimos temas, muchísimas preguntas, muchísimos presupuestos de la misma ciencia que no se pueden legitimar utilizando los métodos de la ciencia empírica, ¿no? Sino que de alguna manera los tienes que indagar abordándolas de una manera más general, más abstracta, ¿no? Y eso al final es lo que hace la filosofía. Entonces, a mí alguna vez, por ejemplo, en el vídeo ese que tengo, ¿no? Alguna gente me comentaba, esto es un vídeo en el que estás atacando a la ciencia. Y es en plan, no, es que a mucha gente lo que le pasa es que confunde la ciencia con el cientificismo, ¿vale? Entonces, no se ataca a la ciencia, al contrario. La crítica al cientificismo se hace en defensa de la ciencia, porque si no, tú cuando te llega alguien que te está poniendo en cuestión el método científico, tú no se lo puedes defender utilizando el método científico. ¿Qué es eso que está poniendo en cuestión? Se lo tienes que defender apelando a cosas que sean más básicas y que por tanto sean de naturaleza filosófica. Entonces, si ya no permites que la filosofía sea una forma de conocimiento, no vas a tener las herramientas para defender a la ciencia cuando alguien la ponga en cuestión. Claro, al final no termina de ser una contradicción. Exacto, efectivamente, sí, sí. Bueno, también he visto que hiciste un máster en filosofía política. Sí. Y a lo mejor esto es un poco controvertido, pero ¿cómo ves la situación española de los políticos españoles? Sí, mira, a mí me da un poco de vergüenza reconocer que estoy muy desconectado, ¿vale? De la Sí, actualidad. Yo vivo como en una burbuja porque tengo mil cosas y tal. Y a mí es verdad que la política es algo que me interesó, y la filosofía política en concreto, es algo que me interesó muchísimo hace años, cuando hice el máster y tal, pero progresivamente me ha ido dejando de interesar cada vez más. Dicho esto, ¿cómo veo yo la política en general? Bueno, pues digamos que la política y la filosofía nunca se han llevado demasiado bien. Desde que la democracia ateniense mató a Sócrates, ¿no? Pues ha habido esa tensión entre el filósofo y el político. O sea, de alguna manera al político le interesa la filosofía que justifique sus propias ideas, ¿no? De alguna manera, que justifique sus propias posiciones. La filosofía que se cuestione, la filosofía que se haga de manera crítica, que no dé cosas por supuestas y tal, no le interesa tanto, porque al final lo que el político quiere es que le voten, no que le cuestionen de alguna manera. Entonces, bueno, pues en la medida en que yo veo, pues eso, que no se tiene en cuenta la filosofía, que se la relega en los planes de estudio y tal, pues yo me apeno, ¿no? de eso, pero al mismo tiempo también lo veo como algo casi natural, ¿no? Que, bueno, ¿qué tiene que hacer el político? Pues al final tiene que hacer eso también, ¿no? Porque si no, pues le van a poner en cuestión y tal. Pero bueno. pero sí que es lo que hemos dicho un poco, que se aparta a la filosofía del resto de saberes. Sí, sí. Aparte de la escuela, por mucho que a mucha gente no le guste, sobre todo mayor, la televisión es otra forma de aprender. Uh-huh. Y igual que los divulgadores lo podéis hacer en redes sociales, hay series que ayudan a abordar ciertos temas como pueden ser la Uh-huh. ciencia. Y te quería preguntar si tú conoces alguna que trate especialmente el tema de la filosofía bien. A lo mejor me dices Merlí, que es Uh-huh. la más típica. Mira, es una buena pregunta. Merlí, yo he visto las dos últimas, bueno, no sé cuántas temporadas tiene. La primera temporada no la vi.
vi las últimas, vi las otras, y me pareció que dentro de lo que cabe está bien. O sea, está bien como serie, como aproxima, o sea, al final es una serie pues para adolescentes, o sea, es una serie de instituto, o sea, solo que con la filosofía de fondo, ¿no? Entonces, igual que podría haber tenido otra asignatura de fondo, tiene la filosofía de fondo y eso se agradece. Y al final, pues está bien que en una serie de televisión se dé como ese escenario pues para que puedan ir pasando algunos filósofos y como mínimo pues en 45 minutos sacar alguna idea, ¿no? Que está bien y quizás encender alguna llama, ¿no? Y ver, enseñar que la filosofía no tiene por qué ser algo aburrido, que la filosofía no tiene por qué ser algo anticuado, sino que también nos está hablando a los hombres y las mujeres de hoy, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que Merlí lo hizo bastante bien. Eh, Luego, así otras series que, pues ahora no sé cuál te diría, honestamente. Em, que hayan tratado, no sé si tú tienes alguna en mente en concreto, Yo en quizás. principio la que pensé era Merlí, pero porque también es la más famosa dentro del tema. Sí, mm, no sé, tendría que pensar. Bueno, si Em, quieres lo podemos dejar para más tarde, si a lo largo sí, de la charla sí, se te sí, ocurre sí, se me alguna, ocurre alguna, te digo, me paras en cualquier momento y me pero dices, oye, esta. perfecto, vale. Vale, pues como hemos dicho, lo apartamos un poquito Ujú, y vamos a irnos a un poquito un tema más complejo. vale. Vamos a acordarnos bastante también de Nietzsche, porque me causa curiosidad saber si tú crees en Dios. Ujú. Sí, sí, yo creo en Dios, soy católico incluso, o sea, esto lo he dicho muchas veces en el canal. Y sí, entonces si me lo preguntas más por el lado filosófico, o sea, yo estoy bastante convencido de que, bueno, eso es un tema de la filosofía de siempre, ¿vale? O sea, los filósofos siempre hemos estado discutiendo sobre esto y dudo muchísimo que vayamos a llegar nunca a un consenso y tal, pero eso no nos priva de que, bueno, al final cada uno puede investigar el tema por su cuenta y llegar a su propia conclusión, ¿no? Y yo cuando lo he hecho, sí que mi conclusión personal es que hay argumentos muy fuertes, muy potentes de naturaleza filosófica, obviamente, a favor de la existencia de Dios, ¿no? De que existe efectivamente algo que es el fundamento necesario de la realidad y que le ha dado el ser a todas las cosas y que gobierna los acontecimientos y tal. Eh, y luego que del lado ateo, aunque hay buenos argumentos, aunque hay también, yo reconocería que hay buenos argumentos, hay buenas evidencias y tal, no son tan fuertes como del lado contrario, a mi juicio, ¿no? Claro, y al final el juicio personal de cada uno influye mucho. Me Claro, parece muy curioso que con lo que te gusta a ti Nietzsche, también seas creyente, sí. porque ya lo dijo Nietzsche, Dios ha muerto. Sí, sí. Bueno, a mí es que Nietzsche realmente me parece que él era... O sea, yo nunca me he sentido amenazado por Nietzsche. Yo sé que hay gente que se siente amenazada por Nietzsche, gente religiosa o creyente que se siente amenazada por su filosofía, por sus pensamientos. Yo nunca lo sentí, porque es que siempre sentí una persona en Nietzsche que estaba buscando la verdad, que estaba incluso buscando a Dios, que le hubiera gustado que alguien se sentara con él y le dijera, no, mira, estás equivocado por esto, por esto, por esto, por esto, por esto, y que realmente le convenciera de que no tenía razón, pero es que él veía, tal y como hacía sus razonamientos, que esa era la conclusión a la que había que llegar, y él era honesto con eso y llegaba a esa conclusión y quería vivir con esas consecuencias, ¿no? Pero yo nunca me sentí amenazado por eso, por lo que te decía, porque al final en Nietzsche reconocía y reconozco, sigo reconociendo una persona que lo que quería era la verdad, ¿no? Que aún así intenta oír un poquito de lo que él cree y busca a alguien que le confirme, oye, Dios sí que existe de verdad, ¿no? Claro, exacto. Sí. Muy curioso. Vamos a pasarnos a algunos conceptos más Ujú, generales que todo el mundo conoce y que te quiero preguntar si tú crees que de verdad existen. vale. Como por ejemplo la verdad. Ujú. Sí, claro, claro. Yo creo que, o sea, sí que existe la verdad. De hecho, la misma proposición no existe la verdad es autocontradictoria, ¿no? Se socava a sí misma, ¿no? Porque estás diciendo que es verdad que no existe la verdad, ¿no? Entonces, a lo mejor no sabemos muy bien qué es la verdad, a lo mejor no sabemos muy bien en qué consiste. Pero vamos, yo creo que podemos estar bastante seguros de que a verla, hayla, ¿no? Y entonces nos tenemos que poner a buscarla y haciendo lo mejor que podamos. Un poco el trabajo de los periodistas, que somos los que También, tenemos que exacto. encontrar la verdad. Sí, sí, claro, sí, o sea, también a veces se dice, ¿no? O sea,
este tipo de actitudes de no, la verdad no existe, todo es relativo y tal, a veces salen cuando nos encontramos con una conclusión que no nos gusta, ¿no? Entonces sale nuestro lado relativista, nuestro lado escéptico y tal. Pero después, si uno aplicase eso de manera consistente, es que realmente no se podría hacer ciencia, no se podría hacer periodismo, no se podría hacer historia, no se podría hacer nada sin la verdad. Claro, sería todo relativo. Todo podría Claro, ser posible, en cierta medida. exacto, efectivamente. Y en parte, estos otros dos términos que tengo son un poco también relativos. Mm. ¿Existe de verdad el bien? Sí, claro, yo creo que sí. Mira, de hecho, los medievales tenían una teoría muy, muy bonita que lo llamaban la doctrina de los trascendentales, ¿vale? Y ellos decían que hay una serie de conceptos que son los conceptos más universales que se aplican literalmente a todo y por eso los llamaban trascendentales, ¿vale? Porque era como la máxima universalidad, que son el ser, la verdad y también la bondad, ¿vale? El bien. Y entonces lo que decían es que se convierten entre sí. Entonces todo lo que es, en la medida en que es bueno, ¿sí? Y todo lo que es, en la medida en que es verdadero también. Puede ser conocido por el intelecto, ¿no? Entonces, el bien existe, yo creo que también, sí. Y ya para ir terminando con esto, un tema también muy estudiado en la historia de la filosofía, el alma. Mm, Muy buena pregunta. Esto también, bueno, obviamente mi respuesta es sí, existe el alma. Y esto a veces a la gente le resulta como muy, ¿cómo decirlo?, muy escandaloso, pero porque estamos acostumbrados a pensar en el alma de manera cartesiana, ¿sí? Y no de manera clásica, ¿vale? No como lo hacían los clásicos. O ¿Cómo lo sea, hacían los clásicos? exacto, si tú te vas a Aristóteles, por ejemplo, él tiene el tratado sobre el alma, ¿vale? El de ánima. Y Aristóteles, el término que nosotros traducimos por alma, o que luego en el latín se traduce por ánima, es psique, ¿vale? La psique, que es de donde viene psicología, por ejemplo, ¿sí? Entonces, el Aristóteles, psique, lo que dice es que o sea, Aristóteles, digamos, para poner un poquito más otras bases, él dice, todo lo que existe, ¿vale? Todas las sustancias están compuestas de dos principios, que son la materia, que es lo que hace que algo esté en un lugar concreto, en un tiempo concreto, o sea, lo que lo particulariza, y la forma, que es lo que le da el tipo de ser que es esa cosa, ¿vale? O sea, un perro, pues está hecho de la materia de este perro concreto, pero también de la perreidad, ¿no? Que Sí. le podemos llamar, ¿no? De la esencia del perro, la forma del perro, es lo que le hace ser un perro en lugar de ser un gato o otra cosa, ¿vale? Entonces, Aristóteles dice, esto se cumple para todo, ¿vale? Para lo vivo y para lo no vivo. Pero claro, él ve, vale, pero hay una distinción radical entre las cosas que están vivas y las que no están vivas, ¿vale? Porque vemos que son tipos de cosas muy distintas, ¿vale? O sea, las cosas que están vivas tienen actividades que lo no vivo no tiene. Entonces él dice, vale, pues vamos a llamarle a la forma de las cosas vivas, le vamos a dar un nombre especial y le vamos a dar el nombre de psique, alma, ¿vale? ¿Qué significa esto? Que para los clásicos, al menos para Aristóteles, para los aristotélicos, todo lo que está vivo tiene alma, ¿vale? Porque todo lo que está vivo tiene un principio que le hace estar vivo en lugar de no estar vivo, y a eso lo llamamos el alma, que es la forma concreta de lo que está vivo. Entonces, la pregunta de si existe el alma, en el fondo, no es distinta para un aristotélico de la pregunta de si hay cosas que están vivas, de si hay seres que están vivos. Ahora, donde estaba lo realmente interesante para los clásicos es si entre todas las cosas que tienen alma, hay alguna que tenga un alma de tipo más especial que sobreviva a la muerte, ¿vale? Porque entonces Aristóteles te estaría diciendo, sí, las plantas tienen alma, pero tienen un alma que está restringida exclusivamente a actividades vegetativas, ¿sí? A lo nutritivo, ¿vale? Los animales tienen un alma que es un poco más perfecta, un poco más completa, un poco superior, porque también alcanza bienes, alcanza actividades que son de naturaleza pues, más elevada, ¿no? Como las actividades sensitivas, que ya es una especie de conocimiento, ¿vale? Pero luego llegamos al ser humano y en el ser humano hay como aún un paso más en el que el ser humano ya no solamente tiene actividades sensitivas y vegetativas, no tiene solo una vida sensible y una vida nutritiva, sino que también tiene una vida racional. Es donde el alma del ser humano alcanza actividades todavía más superiores, de tipo racional, que puede aprender conceptos, que puede abstraer nociones universales, etcétera, etcétera, ¿no? Que puede aprender verdades, ¿no? Con el intelecto. Entonces ahí la discusión para los clásicos está en si el alma del hombre tiene algo
que de algún modo nos indique que pueda sobrevivir a la muerte, ¿no? Y ahí es donde estaba la discusión realmente para los clásicos. ¿Y no añaden a la discusión que haya un alma superior? Al igual que los animales son superiores a las plantas y el hombre superior a los animales, Ujú. ¿no es pecar un poco de ego creer que el ser humano es el superior? Vale, claro, aquí es una buena pregunta, pero para los clásicos el ser humano no es ni de broma el ápice de la creación, ¿no? Ni de todo lo real, porque al final, por ejemplo, al menos para los medievales, vas a tener a Dios, Claro. que es lo superior, El ¿vale? intocable. Es lo superior. Para Aristóteles considera que esto es algo un poquito como de la ciencia anticuada de Aristóteles, pero Aristóteles considera que las estrellas están vivas también y que tienen una vida que es superior a la humana, ¿no? Que es una vida solamente intelectual. Pero como para que se vea que no es una cosmovisión antropocéntrica, ¿sí? Porque el hombre ni está en el centro ni es lo más elevado, ¿no? Es más elevado que otras cosas, ¿no? Porque puede acceder a bienes superiores, a cosas más universales que el resto de seres, pero no es lo que está en la cima Claro, del claro. mundo natural, ¿no? Ya te he preparado un par de dilemas para ir terminando, pero Venga, acabo de caer en que no te he preguntado si crees que hay algún filósofo que esté sobrevalorado, que se hable demasiado de él. sobrevalorado. Mira, yo nunca entendí por qué, pudiendo explicar a otros filósofos en el instituto, nos explicaban a John Stuart Mill, ¿vale? Que yo entiendo que es el padre del liberalismo, que sienta las bases de mucho de la filosofía política y tal, pero pudiendo explicar. Por ejemplo, Aristóteles no me lo explicaron en el instituto. Y dimos Platón y de Platón saltamos directamente a Descartes. Entonces, Hostias. todo lo del medio Un buen nos lo salto, sí. comimos, ¿no? Y eso es algo que muchas veces pasa, ¿no? A lo mejor sí explicamos Aristóteles, pero toda la era medieval nos la saltamos, que dices, vamos a ver, señores, estos son 1000 años de pensamiento que si siguió haciendo filosofía, hubo muchísimos avances, hay muchísimas cosas interesantes y nos las comemos y no la damos para nada, ¿no? Y en cambio estamos dando a John Stuart Mill, que al final, o sea, es importante, pero en comparación con todo eso que nos estamos saltando, pues quizás no tendríamos que estarlo dando, ¿no? Si es una cuestión de escoger. Y en el caso contrario, algún infravalorado que creas que se debería estudiar más. Sí, pues todos los medievales, por ejemplo. En la época medieval en general, yo creo que está muy descuidada y allí hay muchísimas cosas, muchísimos avances que se hacen en la filosofía que se recibe de los clásicos, y muchos de los temas que tú luego te encuentras en filosofía moderna y que dices, ¿cómo ha llegado hasta aquí? ¿Que a alguien se le ocurrió un día y ya está? Pues te los encuentras los precedentes en las discusiones medievales, ¿no? Yo qué sé, el cogito cartesiano, el yo pienso, pienso, luego existo, eso está en San Agustín. Está en San Agustín y nos pensamos que se lo inventó Descartes. Entonces, a lo mejor conocer un poquito la época medieval nos ayudaría también quizás a desmitificar un poquito como esta filosofía moderna como que vino a reinventar la rueda, ¿no? Ya, además, como tú con René Descartes no, Claro, exacto. no cojas del todo, viene propio. Sí. Y bueno, vamos a pasar ya a este par de dilemas, Vale. que el primero que te he preparado es el del bote sobrepoblado. No Ujú. sé si lo conoces. No, Vale, no. pues te lo digo rápido. Un barco se hunde y se está preparando los botes salvavidas. Pero resulta que solo hay uno y caben 6 personas. Hay 10 pasajeros vivos que hay que distribuir. Estos 10 pasajeros son una mujer que piensa que podría llevar 6 semanas embarazada, Ujú. un socorrista, 2 jóvenes adultos recién casados, un anciano con 15 nietos, un profesor de primaria, 2 gemelos de 13 años, una enfermera veterana y el capitán del barco. Vale. Hay 6 que caben. Y el capitán del barco, me has dicho, y una enfermera. Una enfermera veterana, sí. Vale. Yo creo que el criterio
más humano, ¿no? Porque luego, a ver, tendrías filósofos que te estarían diciendo, no, el criterio tiene que ser qué puede aportar cada uno a la sociedad, ¿no? ¿Qué es La lo que va a supervivencia al ganar? final. Exacto. Sí, que puede... A ver, pues entonces habría que pillar a... El anciano lo dejamos porque ya está en sus últimos días, ¿no? Y ya no nos va a aportar nada a la sociedad. Entonces hay que pillar a la enfermera, a los casados, porque a lo mejor pues, van a tener hijos y eso nos va a ayudar, a los gemelos que tienen mucha vida por delante, no sé qué, etcétera, ¿no? Pero yo creo que eso es muy poco humano. Entonces a mí yo estoy bastante convencido que realmente el criterio tiene que ser la vulnerabilidad, ¿sabes? O sea, ¿quiénes son los más vulnerables? Entonces los más vulnerables son los que vamos a meter en la barca. Entonces yo te metería la mujer por la posibilidad de que esté embarazada, el anciano, los gemelos de 13 años, ¿no? ¿Qué me has dicho? Sí. Van 4 y faltarían 2. Van 4 y faltarían 2. Y entonces los otros 2, como estamos en que ya no, o sea, ya no estamos en niveles de, o sea, ya no tenemos una cuestión de vulnerabilidad, entonces ahí sí que empezaría a meter criterios de cuáles pueden ser los más útiles de cara a el viaje que va a tener que hacer estas personas para llegar a tierra, ¿no? Entonces ahí seguramente tendríamos que escoger la enfermera y el socorrista, seguramente. Perfecto, al final no deja de ser un dilema en el que cada persona puede elegir algo Claro, diferente. totalmente. Vale, pues el otro dilema que te traigo es el dilema del periodista. Vale. No sé si este te suena más. No. Vale. Pongamos un periodista que viaja hasta el Amazonas para hacer un reportaje y llega a un lugar en el que hay unos pueblos indígenas. Uh-huh. Y es secuestrado por una tropa de guerrilleros que lo dirigen al campamento. Los secuestrados tienen en el zulo a 10 personas. Y el jefe guerrillero le entrega una pistola al periodista y le dice que si mata a una de esas 10 personas, dejará libres a las otras 9. Uh-huh. Sin embargo, si no mata a ninguna, se encargará de ejecutar a las 10. Ahora, ¿qué debería hacer ese periodista? Según tu criterio, claro. Sí, no matar. No matar aunque No, eso sí. lleve la muerte de otras 10 personas. Sí, porque, o sea, bueno, aquí nos encontramos con la discusión milenaria, ¿no? Entre, digamos, un utilitarismo de, no, las acciones se justifican por sus consecuencias, o un deontologismo en el sentido de que no, hay acciones que son intrínsecamente malas, que no importan las consecuencias, no se pueden cometer y no se pueden justificar. Y yo estoy bastante convencido de que el asesinato es una de ellas, ¿no? Entonces, claro, es que si no, piensa que podrías ir cambiando el ejemplo y para ser consistentes, o sea, la persona que dijera no, tiene que matar para salvar a las otras, tendría que ir diciendo que sí, ¿no? Y cada vez yo creo que podríamos poner ejemplos más perturbadores, ¿no? O sea, si te dice, mira, hierve a este bebé, hierve a este bebé y os dejo libres a todos. Mira, viola a esta mujer y os dejo libres a todos, ¿sabes? Entonces, yo creo que el consecuencialismo tiene esos problemas que siendo consecuentes te termina llevando a conclusiones que desde un punto de vista moral son inaceptables y por tanto lo que tenemos que aceptar es que hay acciones intrínsecamente malas que no se pueden justificar por ningún fin y si el asesinato no es una de ellas, no sé yo cuál va a ser, ¿no? Entonces, es triste, pero a veces nos encontramos con cosas así y, o sea, desde un punto de vista moral es mucho peor instrumentalizar la vida de esa persona para salvar la vida del resto, ¿sí? Que no que el secuestrador, pues, de un modo completamente ajeno a tu libertad, os mate a todos, ¿no? Claro, pero al final, al negarte, estás matando indirectamente a otras 10 personas. No, porque no lo estás haciendo tú, ¿sabes? No es, o sea, tú te puedes negar y el secuestrador decir, era una broma, o decir, mira, pues me ha conmovido tu integridad y he cambiado de opinión y me voy a meter a monje, Vale, vale. ya no os mato a nadie, ¿no? O sea, al final, el que está asesinando no eres tú, es el otro. Claro, ahí tienes tú, ahí radica el problema para ti, en que eres tú la persona que mata. Claro, exacto. Vale, vale. Y en teoría tenía todo listo ya, pero se me ocurrió de última hora meter una última pregunta, porque Vale. me parece muy curiosa y creo que se la voy a hacer a más de una persona, según el ámbito en el que sea especialista. Y es que me da mucha curiosidad para ti, ¿qué es el amor? Wow.
Mira, me has hecho pensar una vez en un programa de televisión. Vi que hacían esta pregunta a la gente, ¿no? Y me hizo gracia que todo el mundo respondía: el amor es cuando me tratan bien, cuando me dan lo que quiero, cuando no sé qué. Entonces, o sea, me pareció muy curioso que la respuesta era desde el punto de vista mío, ¿sí? O sea, el amor es lo que otros hacen conmigo, no es lo que yo hago con otros, ¿no? Y eso es como, bueno, sin más, me ha hecho pensar en eso, ¿no? Entonces, ¿qué diría yo? ¿Qué es el amor? El amor creo que es, que tiene que ver con querer el bien de otra persona, ¿sabes? O sea, tú amas a otra persona cuando quieres el bien suyo, ¿sí? Cuando quieres lo que es bueno para esa persona. Entonces es cuando la estás amando, ¿no? Incluso aunque esa persona a lo mejor no vea que eso es su bien o crea que su bien es otra cosa distinta, etcétera. Pero si tú lo que quieres es su bien y se lo muestras y se lo dices y se lo propones, etcétera, es cuando la estás amando, me parece.